A ti, toda nuestra audiencia en América Latina y en el mundo, es noticia un tema Venezuela, 3 aristas, brevemente te lo cuento, ya vamos a entrar en materia porque hemos buscado a expertos para que nos hablen de 3 asuntos. El primero de ellos, cómo el ataque a los servicios públicos en una nación se convierte en un acto de guerra. Es un asunto que profundizamos con respecto a la coyuntura de las últimas horas en Venezuela. Lo segundo, por qué los intentos de generar zozobra social no logran calar en el pueblo venezolano. Un experto en psicología social nos lo va a explicar. Y un tercer asunto, nos iremos hacia atrás. ¿Qué hay de historia en Bolívar y Chávez? En todo esto, también un historiador nos ayuda a entenderlo con un clarísimo ejemplo musical. Así que todo listo para comenzar. Hasta la próxima, Luis. Bienvenidos y bienvenidas. Así entramos en esta emisión de Noticia. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y comenzamos como siempre con los titulares. El primero de ellos en este especial de Es Noticia, la primera arista. Gobierno denuncia que Estados Unidos está detrás del ataque al sistema eléctrico del país sufrido la víspera en una de sus más importantes fuentes de energía, la hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como Guri. El ataque evidencia la utilización de los servicios públicos como arma de guerra, un hecho que analizamos en profundidad en minutos. Tenemos la segunda arista sobre Venezuela. Las dificultades de las últimas horas por la falta de electricidad son asumidas con tranquilidad por el pueblo venezolano. La situación contrasta con los intentos de generar zozobra y angustia por parte de sectores que apuestan precisamente al caos. Un asunto que analizamos. Y tercera arista, la historia juega un papel sin duda central en los pueblos, en su entendimiento. En Bolívar y Chávez está la clave para comprender por qué la revolución bolivariana está firme ante la embestida de la derecha hegemónica. Un historiador, una particular investigación musical nos ayuda a entender este fenómeno. Así comenzamos entonces en Noticia. De inmediato entramos en materia. En Noticia Venezuela, la primera arista, el país presencia un ataque al sistema eléctrico denunciado la víspera por el Ejecutivo Nacional. El sabotaje se produjo a la principal fuente de energía del país. Detrás del ataque está la extrema derecha, que aplica diversas fórmulas para desestabilizar la nación. Es la denuncia de esta noche del gobierno bolivariano. Detalles a continuación. Venezuela fue objeto de un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional, denunciado en la tarde del jueves por el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, luego de que al menos 18 de los 24 estados del país se quedaran sin servicio eléctrico alrededor de las 17 hora local. El ministro detalló que se trató de un sabotaje en el área de generación y transmisión del embalse El Guri, donde funciona la central hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en el estado Bolívar, al suroeste de Venezuela, y responsable de generar electricidad para más del 60% del territorio nacional. Particularmente en la capital, la falla del servicio ocasionó la paralización del sistema metro. De inmediato, las autoridades se activaron para atender la contingencia. A través de Twitter, la Corporación Eléctrica Nacional informó que iniciaron labores para recuperar el servicio. En tanto, el ministro de Interior, Néstor Reverol, indicó que se puso en marcha un plan especial de vigilancia y patrullaje para garantizar la protección del pueblo. En la misma red social, el presidente Nicolás Maduro envió un mensaje de apoyo a los trabajadores del sistema eléctrico por su labor. Además, felicitó al pueblo venezolano por enfrentar con tranquilidad la situación. En horas de la madrugada de este viernes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez indicó que el restablecimiento del servicio en la capital sufrió un nuevo ataque tecnológico, por lo que el Ejecutivo ordenó la suspensión de las actividades escolares y laborales. En una transmisión previa, la funcionaria acusó a la extrema derecha del país, en complicidad con el gobierno de Estados Unidos, de estar detrás de este ataque. Apenas 3 minutos después de ocurrido este ataque, esta agresión, salió nuevamente el señor Marco Rubio a dar parte como reportero del crimen
sobre el acontecimiento que se venía desarrollando en nuestra patria. Señor Rubio, quiero informarle que en pocas horas el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional también va a saber la verdad y también sabremos que sus manos podridas están metidas en este evento de la mano de sus genuflexos lacayos que permanentemente atentan contra el pueblo de Venezuela. Lo propio hizo el ministro de Defensa de la Nación, Vladimir Padrino López. Después de todas las declaraciones de los voceros del imperio norteamericano, de quienes le siguen aquí en Venezuela, nadie puede ser tan ingenuo de pensar que esto fue producto del azar, producto de una casualidad. No, esto es causal. Las autoridades investigan las razones que originaron la agresión. Ahí tenemos todos estos hechos que ampliamos porque esta noche se ha pronunciado el gobierno a través del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. De esto conversamos con nuestro corresponsal aquí en nuestra sede central en Caracas, Luis Tavera. Hola Luis, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Te saludo a ti, a la audiencia que sintonizan las pantallas de Telesur. Al menos 20 horas sin luz sufrieron los venezolanos ante este saboteo al sistema eléctrico nacional, tal como ya lo denunciaba el gobierno de Venezuela. Varias han sido las declaraciones por parte del Ejecutivo Nacional. Ya escuchamos a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, escuchábamos también al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y hace instantes el vicepresidente para la comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, y todos coincidían en una sola denuncia, en unos solos responsables que ellos admiten ser, señalan que es la derecha extremista internacional que busca seguir aplicando este plan de desestabilización en contra de Venezuela. Para eso vamos a escuchar cómo lo denunciaba el vicepresidente para la comunicación, Jorge Rodríguez. Y estamos aquí para denunciar lo que no puede dudarse en catalogar como la agresión más brutal que haya sido sometido el pueblo de Venezuela en 200 años desde la guerra de independencia que nos liberó del yugo del imperio español. Ha sido una arremetida brutal de una administración, la administración del gobierno norteamericano de Donald Trump, que no ha parado en mientes en ¿cuánto daño le puede hacer al pueblo de Venezuela? Tatiana, esta denuncia también fue elevada por el gobierno de Venezuela, y esto a propósito de esta atención, de este asedio internacional que sufren los venezolanos, y por eso el vicepresidente para la comunicación, Jorge Rodríguez, mostraba con pruebas cuáles han sido los sospechosos y los implicados ante este saboteo. Por ejemplo, él mencionaba y mostraba las declaraciones a través de la red social Twitter del senador estadounidense Marco Rubio, quien ha sido y ha encabezado estos planes orquestados desde la administración de Donald Trump, que buscan quebrantar y también vender ante los medios de comunicación y a través de esta plataforma 2.0 a una Venezuela en caos, a un país en tensión. Y esto pues ha sido una de las denuncias principales que ha sostenido Nicolás Maduro ante lo que Estados Unidos pretende crear como un escenario para justificar una intervención militar. Otro anuncio importante es que el 10 de marzo va a asistir a Venezuela un equipo de trabajo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, donde se elevarán estas pruebas, se elevarán más evidencias de la violación de los derechos humanos que se está perpetrando por parte de la oposición venezolana, quien insiste en crear un escenario de tensión, a pesar, Tatiana, que nosotros visitamos varios puntos de la capital desde tempranas horas y veíamos este escenario de tranquilidad, este escenario de paciencia que tenían los venezolanos ante este saboteo eléctrico, ante este apagón nacional que ha sido calificado por los mismos venezolanos como uno de los más prolongados que ha sufrido la nación suramericana. También expertos y psicólogos sociales han dicho que la acción y la actitud que han tenido los opositores ante las redes sociales ha sido de una desinterés con respecto a las consecuencias que podría traer y que ha traído estos ataques cibernéticos, estos ataques al sistema eléctrico de Venezuela, y es por eso que el gobierno muy bien mantenía la denuncia y alertaba al mundo de lo que está ocurriendo en Venezuela. El plan. Por eso Pompeo tuitea lo que tuiteó, es decir, que iban a mantener el sabotaje eléctrico hasta que lograran la estrategia de cambio de régimen, y por eso este criminal
tuitea lo que tuiteó. Y por eso este señor Marcos Rubio, ejerciendo dotes de adivinación, señala que hay un blackout eléctrico y que los generadores de respaldo no funcionaron. A esta hora, a las 7:32 de la tarde, ya sabemos dónde perpetraron el ataque criminal. Y por eso el tuit de Marcos Rubio es muy revelador. Sin embargo, Tatiana, los mismos usuarios, los mismos venezolanos a través de Twitter han informado que en varias partes de Caracas, en el oeste, en el este, ya el sistema eléctrico se está restableciendo. Sin embargo, desde el gobierno de Venezuela se ha pedido este llamado a la paciencia, ya que este ataque ha sido uno de los más graves, como muy bien lo denunciaba Jorge Rodríguez, y es por eso que periódicamente, lentamente se estará restableciendo el sistema eléctrico y que hasta que llegue a su total normalidad. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos a lo que ocurra en las próximas horas para seguirles llevando más información. Muy atentos a todo ello. Gracias, Luis. Muy buenas noches. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Vladimir Adrianza Salas. Él es analista internacional, experto en temas geopolíticos asociados al mundo energético, profesor universitario. Profesor Adrianza, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tatiana. Gracias por acompañarnos. Estar aquí contigo y con la gente del sur. Gracias a usted. Las declaraciones del ministro Rodríguez esta noche son muy reveladoras porque dan cuenta lo que habría detrás del ataque. Para aquellos que no sabemos nada de los asuntos técnicos con respecto a la gravedad de lo sucedido, ¿cómo lo podemos explicar en términos sencillos? Muy sencillo. El GURI requiere, por favor, si pueden tomar acá, de un sistema de control. Muy bien, sistema ahí de lo control tenemos precisamente en cámara. Es lo que técnicamente se llama un sistema SCADA. Y ese sistema SCADA no es otra cosa que un sistema de supervisión, control y requisición de datos que permite, desde la perspectiva informática, desde la plataforma informática, controlar todo lo que son los elementos de generación de energía. Si saboteas esto, saboteas el funcionamiento. Pero para sabotear esto requieres dos cosas. O tienes que tener accesos desde afuera para poder hacerlo, o tienes que tener complicidad interna para modificar los procesos, sobre todo con eso que dice Jorge Rodríguez, que dice los generadores de respaldo no funcionaron, que es lo que dice Marcos Rubio. Evidentemente, si no funcionaron es porque... ¿Y Marcos Rubio por qué tendría que saberlo? Ajá, eso es la gran pregunta. Entonces quiere decir que esta operación se estuvo desarrollando desde hace bastante tiempo. Y la concibieron simplemente para paralizar el sistema eléctrico nacional, sabiendo que el GURI, y ahora vamos a verlo acá, el GURI es un sistema que genera, o sea, que parte de aquí de Guayana, no sé si pueden verlo acá. Vamos a acercar la cámara porque es importante esta explicación, sin duda. Parte de aquí de Guayana y básicamente genera genera electricidad de todo el tendido eléctrico que se distribuye por toda Venezuela. En un momento, en la década de los 70, 80, 90 sobre todo, el GURI prácticamente proporcionaba casi toda la energía eléctrica de Venezuela. Ahora, por supuesto, eso se ha quedado un poco más pequeño, hay otras plantas de generación y él genera aún así el 70%. O sea que un daño en este proceso de generación iba a colapsar Venezuela, que eso es lo que ellos estaban buscando. Ese era el intento. ¿Ah? Ese era el intento, colapsar el país. Colapsar a Venezuela, paralizar a Venezuela, como de hecho lo hicieron. Y de paso, meterlo dentro del marco de la operación psicológica que viene desarrollando los Estados Unidos con respecto a Venezuela. Por eso salió diciendo en unos cómicos, comediantes, mejor dicho, rusos, que lograron captar una información de Abrams, en el sentido de que supuestamente Estados Unidos es que no va a bombardear a Venezuela, sino que lo que le está aplicando son todas las presiones posibles para que Maduro renuncie y para que el pueblo se quiebre. Sea cual sea el escenario, indiscutiblemente la guerra psicológica forma parte de toda esta cuestión. Y la guerra psicológica, como les ha fallado en toda una serie de elementos, ahora ellos pretenden tener una coacción para llevar al pueblo venezolano a claudicar en el proyecto de soberanía que está planteado aquí en Venezuela y al presidente Maduro a que doble el brazo para ellos sacarlo del poder. ¿Cuál es el objetivo? El que siempre hemos hablado. Simplemente poner
sacar al presidente Nicolás Maduro hoy en día antes al presidente Hugo Chávez y derogar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual hoy le acaban de colocar un supuesto estatuto de transición, que es algo así como una especie de constitución sobre la constitución para ellos poder hacer lo que ellos les da la gana aquí. Sí, pero evidentemente eso es ilegal porque lo anuncia una Asamblea Nacional en desacato. El problema es que ¿quién le dice a los Estados Unidos que es ilegal? Cuando ellos ilegales fueron con San Hussein, sin duda, ilegales fueron con Libia, ilegales fueron con Siria, ilegales han sido con todo lo que han hecho y ahora pretenden decir, de nuevo sacando la doctrina Monroe, que prácticamente el continente suramericano les pertenece a ellos. Eso es parte de su patria trasero. Inclusive el Donald Trump habló de que Venezuela está en la puerta trasera de los Estados Unidos. Entonces, indiscutiblemente, ellos requieren de América Latina porque requieren mercados y requieren materias primas y sobre todo algo muy importante, un área de circulación para el dólar. Entonces, por supuesto, todo lo que han hecho es golpear a Venezuela, porque Venezuela, del eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires, que es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, es el único país que no ha caído. El resto definitivamente ha caído y ahora tienen una piedra en el zapato con lo que está sucediendo en México, que estaba fuera de las previsiones de lo que ellos venían haciendo. Claro. Ahora, profesor, volviendo al tema del sabotaje en esta nación. El gobierno denuncia que la intención era generar una paralización nacional de varios días. En este momento, poco a poco, después de dificultades, se informa a través de medios locales, también Telesur muy pendiente de eso lo ha hecho, del restablecimiento paulatino de las zonas en Caracas, en La Energía y de otras ciudades. ¿A qué se debe eso? Muy simple. A través del sistema que venimos haciendo, que está en este folleto que yo tengo aquí en mano, se llama, el sistema es un sistema de control, o sea, el sistema de control distribuido, así se llama, que está hecho por una empresa que se llama ABB, que es una empresa suiza-sueca, con una subsidiaria en Canadá, que es con la que tiene Venezuela relación. Este hecho, indiscutiblemente, hay que investigarlo a fondo, y yo mirando a la Cámara se lo digo a todas las autoridades nacionales, hay que investigarlo a fondo simplemente porque esto no se puede haber dado sin complicidad de factores externos. Y yo vengo denunciando... ¿Y por qué habrían de conocer, profesor Adrianza, el funcionamiento interno del sistema eléctrico de Venezuela? Muy sencillo, porque ellos fueron los que montaron el sistema. Ellos son los padres del sistema. O sea, el sistema que tiene el GUDI se lo compraron una empresa que se llama ABB. Y ese sistema ABB es el que gobierna justamente toda la central del GUDI. Es entendido y es un procedimiento muy parecido al que pasó aquí cuando el paro petrolero. El paro petrolero, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Tenían un conjunto de sistemas, entre ellos el SAP, y poco a poco fueron apagando todos los mecanismos, toda la corporación desde la perspectiva de un control cibernético, en pocas palabras. Y hasta que pararon la industria, llegó a producir 40.000 barriles diarios cuando Venezuela venía produciendo más de 3 millones de barriles para ese momento. Entonces, paralizaron la empresa. Lo que han hecho en el GUDI, por lo que uno deduce de lo que ha dicho Jorge Rodríguez y lo que dijo anoche Delcy Rodríguez, indiscutiblemente fue bloquear, o sea, actuar a través de este sistema. Y para actuar a través de este sistema tienen que haber tenido al menos complicidad interna, al menos, salvo que el sistema... Eso será parte de las investigaciones. Salvo que el sistema tenga una puerta abierta que aquí no se sabe, pero que sí se manipula desde la filial en Canadá o desde cualquier otra filial alrededor del mundo. Y eso es parte de lo que hay que investigar en esta institución. Entonces, esto uno viene diciéndolo en discusiones, conversaciones, en diferentes partes, desde el año 2010, que esto había que revisarlo. Pero, por supuesto, hay intereses, para decirlo de esta forma, intereses dentro del Estado que desdeñaron cada vez que uno planteó algo en la investigación de los impactos que podría causar algo sobre esto. Hoy en día la historia está demostrando
Hoy en día nuestra historia que estamos viviendo está demostrando que había que revisar esto y lo que es peor, lo que deberíamos hacer. Esto debería servirnos para que nosotros planteáramos en el marco de las alianzas con China y con Rusia la posibilidad de que Venezuela, con la asistencia de esos países, desarrolle un sistema que sea capaz de gobernar el Guri, un sistema escala en el cual simplemente no dependa del código que una transnacional como esta ha puesto aquí en el Guri, que de paso todo el mundo sabe la correlación que existe entre muchos países europeos, los Estados Unidos y el proceso golpista, en este caso de la nueva etapa del señor autoproclamado. Todo esto nos lleva a eso. Es importante verlo como un problema de seguridad de la nación, porque y de traición a la patria, porque si hay complicidad, que eso deberá develarse a través de investigaciones, deberá caerle todo el peso de la ley, porque es que no es un asunto de ideología política, profesor Adrianza, del chavismo o de la oposición, es un pueblo que se ve afectado, que lo ha asumido con mucha paciencia y con mucha tranquilidad, es cierto, pero evidentemente que hay una afectación. Es un problema de seguridad de la nación que incide directamente en la defensa integral de la misma, dicho de esa forma. Y aquí yo creo que ya deberíamos entender, desde hace mucho tiempo deberíamos entender que aquí hay que castigar al que delinque y castigarlo severamente. Y esto es un atentado no contra el gobierno, no solamente contra Nicolás Maduro como presidente, esto es un atentado contra la nación venezolana. Este es el punto y es de ahí. Usted me decía algo, profesor Adrianza, que es muy, muy importante, porque estos ataques a los servicios públicos, lo decíamos de hecho en titulares, constituidos como armas de guerra en los manuales del Pentágono, de los que por ejemplo ya hemos hablado, y manuales de aquellos que se dedican a generar caos en el mundo. Algunos ejemplos de eso los vimos en Siria, presentamos uno en Libia, en Afganistán. Es decir, no es nuevo, lo que pasa es que ahora esto sucede en una región de América Latina. No lleguemos muy lejos. En Venezuela, ¿qué pasó con el sabotaje petrolero? Algo similar a esto. ¿Qué ha pasado con los N cantidad en tiempos del presidente Chávez y en tiempos del presidente Maduro? Sabotajes al sistema eléctrico nacional. Yo recuerdo haber dado 3 charlas desde 2014 para acá, en el Ministerio de Energía Eléctrica, que tratando el tema del tipo de guerra y qué relación tiene con el sistema eléctrico nacional. ¿Por qué? Porque es evidente, la cantidad de ataques que ha recibido el sistema eléctrico nacional son parte de una orquestación para lograr implementar un concepto de guerra, que en este caso es la guerra no convencional, que ellos ahora tratan de llevar. ¿La llamada guerra híbrida? No, la guerra no convencional, que es la que toma en cuenta toda una serie de factores como la economía, las relaciones internacionales, la parte mediática, todo lo que es un psicosocial, pero le faltaba un cajoncito, que es el intento de meter todo lo que es ataque militar o paramilitar, que es el concepto completo de la guerra híbrida, desarrollado por el señor James Mattis, a partir de un par de filósofos de la guerra que son chinos. Y entonces, pero definitivamente eso es lo que está planteado ahí, hacer que pases de un concepto de guerra no convencional a un concepto de guerra híbrida, en el cual justificaría una intervención, entre comillas, de Venezuela por parte de la potencia que quiere concentrar toda América Latina para sobrevivir como potencia y para tener un área de influencia que le permita manejar el dólar, que es su moneda, más allá de sus fronteras. Ese es el punto que tenemos aquí. Para despedirlo del asunto, que ese es evidentemente la clave nodal, es que se está restableciendo, el gobierno dice que se trabaja, todos los operadores a punto para ello. ¿En cuánto tiempo debería normalizarse en su totalidad? Se lo pregunto no como una persona que esté de pronto piensen que dentro del sistema de energía eléctrica del país, sino como un experto conocedor de estos asuntos. Mira, eso depende del daño que ellos hayan hecho y dependen de los recursos que se tengan aquí adentro para desmontar la reprogramación que ellos han hecho. Cuando Jorge Rodríguez habla de que este hombre Rubio, Marco Rubio, dice que los generadores de respaldo no actuaron.
significa que ellos cambiaron el funcionamiento interno, la programación interna del sistema para que hiciera algunas cosas y otras no. Por lo cual, aquí está planteado la auditoría completa de ese sistema para ver qué otras cosas adentro hay. Y para eso se requieren de expertos y para eso se requiere también ver si el sistema tiene alguna puerta trasera que el Estado venezolano no sea capaz de poder identificar de buenas a primeras. Por eso es que yo insisto que lo que debería hacerse, y es mi sugerencia del alto gobierno, es plantear con China o con Rusia o con otros países que nos puedan ayudar a crear nosotros mismos un sistema que sea capaz de manejar el Hoodie y que sea capaz de garantizar la defensa integral de la nación y la soberanía que Venezuela debe ejercer sobre aquellas cosas que son los activos de la nación. Ese es el punto focal en todo esto. Muchísimas gracias, profesor Adrianza, por esta explicación. Un placer y bienvenido siempre. Y gracias, amiga. Muchas gracias a usted. Así nos vamos a ir a una pausa brevísima en esta emisión especial de Es Noticia. Tenemos un tema Venezuela, la segunda arista, la adelantamos. Las dificultades de las últimas horas por la falta de electricidad son asumidas con tranquilidad por los venezolanos. La situación sin duda que contrasta con esos intentos de generar zozobra y angustia por parte de sectores que precisamente apuestan al caos y no lo logran. ¿Qué es lo que hay detrás? Vamos a analizar esta situación desde la psicología social. Al volver, estamos en Noticias, ya venimos. En Noticia Venezuela, la segunda arista, paz y calma en el territorio nacional. El llamado de las autoridades al pueblo alcanzó a todas las comunidades. En medio de la tensión, el objetivo del ataque al sistema eléctrico del país, la ciudadanía ha mantenido la calma, la tranquilidad. Detalles a continuación. Tras denunciar el sabotaje al suministro eléctrico del país, el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, se dirigió al pueblo para dar un primer informe de la situación y llamar a la calma en el territorio. Un poco de paciencia. Si usted está en su vivienda, quédese en su vivienda. Si está en un sitio resguardado, en su sitio de trabajo, es preferible que se mantenga en esos sitios y que después, cuando se haya restituido por completo, pues se pueda desplazar hacia las viviendas. También informarles que todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública está completamente desplegado a las órdenes del presidente Nicolás Maduro para resguardar la integridad y resguardar la propiedad de los bienes públicos y privados y de las personas que en este momento se encuentran transitando por las calles de Venezuela. Y horas más tarde, y en medio de un recorrido por Caracas, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, se dirigió a los trabajadores de la Corporación Eléctrica y a toda la población. Y felicitaciones a toda la clase trabajadora de Corpoelec, del Ministerio de Energía Eléctrica. Fuerza, hermano, fuerza, vamos a vencer. Y el pueblo va a salir vencedor. Aquí estamos, pues, transmitiéndole un mensaje de paz a todo el pueblo de Venezuela y diciéndole que en todo el territorio nacional, monitoreado por el Comando Estratégico Operacional, está todo en calma y en pleno desarrollo, solventando la situación. Y mientras el despliegue de las fuerzas de seguridad de la nación se concentran en mantener el orden público, ciudadanos han manifestado a través de la red social Twitter su confianza en el restablecimiento progresivo del servicio eléctrico en la nación. El actual evento que se presenta en territorio venezolano no parece aislado de las medidas de guerra implementadas desde el Pentágono. Expertos en manuales de ataque dividido en fases. Uno de ellos es el de los servicios públicos, los mismos que han sido perpetrados en países como Siria, Irak y Libia. Uno de los ejemplos más recientes son los 67 ataques confirmados por la Organización Mundial de la Salud en Siria. Las agresiones afectaron a trabajadores, infraestructuras y centros sanitarios en los 2 primeros meses de 2018.
Entramos de inmediato así con el análisis. Para ello nos acompaña Fernando Giuliani, es psicólogo social, catedrático universitario. Profesor Giuliani, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, Tatiana? Gracias a usted por acompañarnos. Tal como lo planteábamos en titulares y antes de ir a la pausa, lo que aquí había un intento era de generar caos, particularmente a la población venezolana, la zozobra, la angustia ante ver cómo se pierde en la cotidianidad un servicio esencial. Quiero preguntarle su visión del comportamiento del pueblo venezolano a estas horas. Bueno, lo que estamos viendo es una repetición, primero, de esta estrategia que busca generar efectivamente toda esta situación de caos, toda esta, digamos, una situación de ingobernabilidad, porque todos sabemos que eso obedece a un objetivo político. ¿Qué observamos? Nuevamente, la sociedad en su conjunto vuelve a mostrar frente a esto una actitud de calma, una actitud de serenidad. Es decir, lo que estamos viendo es que lejos de dar una respuesta caótica, que es lo que se espera, pues más bien lo que estamos viendo es una actitud de tranquilidad, porque yo creo que detrás de esto hay una clara comprensión acerca de lo que está pasando. Es decir, si uno examina el impacto que en cualquier sociedad tendrían estos ataques sostenidos que no están aislados además de otros factores, porque no olvidemos, hoy tuvimos, entre ayer y hoy, este ataque al sistema eléctrico, pero esto viene acompañado de una permanente, digamos, estrategias que buscan generar la zozobra, generar angustia, generar ansiedad. En medio de todo esto, yo creo que en cualquier otra sociedad que eso ocurriera, podrían haber, por ejemplo, situaciones de tipo de explosión social, situaciones de saqueos, situaciones precisamente a propósito de saqueos, profesor, alguien fuera de Venezuela me preguntaba a través del celular, de la red social, si hubo saqueos. Evidentemente no los hay, no existe ese panorama, hay tranquilidad en Caracas, en todo el país. Hasta el momento no hay ninguna información relacionada con ello, ni algún desorden público. Bueno, esto reafirma nuevamente esto. Lo que estamos viendo, yo creo que ya es mucho tiempo en el que llevamos nosotros bajo este ataque permanente. Y ha habido, por distintas razones y por distintas vías, un crecimiento, yo creo, que en la conciencia. Primero quiero insistir en esto, en la comprensión de qué es lo que se está viviendo. Cuando se comprende lo que se está viviendo y por qué y cuáles son sus objetivos, yo creo que buena parte de esto queda neutralizado. Pero es una comprensión, profesor, sin ideología política, es decir, una comprensión nacional más allá del ser chavista o del ser opositor. Sí, lo que pasa es que esto habría que agregar otra cosa. Es indudable que aquí la estrategia de la guerra psicológica tiene objetivos diferenciados de acuerdo a la población. Hay un objetivo general, que es político esencialmente, que es llevar a la sociedad en su conjunto a un punto donde, digámoslo de esta forma, donde la tensión psicológica sea tan grande, donde el pensamiento de la gente y la actitud de la gente sea algo así, que esto se termine de cualquier manera. Eso está orientado tanto a chavistas como a opositores como a niños, es decir, en su conjunto en la sociedad. Luego tenemos estrategias diferenciadas para la población chavista y para la población opositora. En el caso de la población chavista, es obvio que la estrategia de la guerra psicológica apunta a hacer que se pierda la esperanza y que se pierda la fe y la credibilidad en el proyecto. ¿Que se dude? Por supuesto, que se dude del proyecto, que se dude de la dirigencia, que se dude del liderazgo, vamos a llamarle así, que son las fortalezas políticas de cualquier proyecto. Es decir, es una organización, hay un proyecto y hay un liderazgo. Ahí donde se está apuntando fundamentalmente. Es decir, si la población chavista pierde la confianza, pierde la cohesión en torno a esto, bueno, políticamente eso significaría una gran vulnerabilidad. Para la opositora, el objetivo fundamental fue desarrollar el miedo, es decir, sobre la base del miedo, generar entonces la sensación y todo el estado anímico, donde tiene que ver más con la ira. Es decir, por eso observamos que está dirigido a un solo objetivo, generar la sensación de que el chavismo y el gobierno chavista es la causa. La combinación es sumamente peligrosa porque cabe el gobierno o que se termine el chavismo, bueno, evidentemente eso no está canalizando ningún tipo de esperanza. Hay el entendimiento de que cualquier situación que se registra en Venezuela, por más cotidiana que sea, no solamente me refiero a esta, cualquier. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que ver evolucionado los proyectos políticos. Ahora,
sumémosle a eso otro elemento que me parece que es muy importante. Hay elementos idiosincráticos que impregnan, digamos, la realidad venezolana. Es decir, la sociedad venezolana no es una sociedad violenta, es decir, ha dado muestras de buscar la resolución pacífica. Uno ve las encuestas y en ese 80% que rechaza una solución violenta, ahí están incluidos chavistas, y están incluidos opositores. Es decir, a veces la diatriba política nos hace como confundir un poco, como si hubiera cosas que no fueran compartidas por unos y por otros. Y esto yo creo que es un enigma. Es un punto clave compartido. Totalmente. Yo creo que es un enigma para quienes diseñan estas estrategias donde no logran calzar este elemento de desestabilización. Creo que debemos ver con agudeza que tanto en la población chavista como en la población opositora hay objetivos que están muy claramente definidos y bueno, que logran de una u otra forma generar algún efecto. Pero luego a eso se le suma este elemento idiosincrático que yo creo que se erige como un muro de contención frente a todo lo que signifique violencia. Tal vez en grupos muy pequeños que hemos visto también expresiones tal vez de odio, tal vez de apoyar una violencia exacerbada. Pero yo creo que en su conjunto la sociedad venezolana rechaza profundamente este tipo de cosas. Y con respecto a ello, acá hay un asunto que resulta también fundamental. Cuando usted nos habla de los enigmas, a varios expertos en distintas materias les he preguntado si es que no hay un entendimiento, particularmente del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Venezuela, que es, como lo denuncia el gobierno, que orquesta toda esta estrategia de desestabilización, o es que no lo quieren entender. Porque no es solamente una situación del ser chavista, es una situación entonces del ser venezolano. Totalmente. Bueno, yo creo que ahí debe haber... El asunto es que no lo entienden o no lo quieren entender, o sus asesores les dicen lo que no es. Es lo más probable. Esto último es lo más probable. Ahora, hay una lógica también que nos han intentado vender, como que la lógica, como que los aparatos de poder norteamericanos son siempre exitosos y que son inderrotables y que son infalibles, y esto tampoco es cierto. Es decir, hay una cortedad en la comprensión. No olvidemos que hay una tradición de imposición por la fuerza histórica, que la conocemos muy bien en Latinoamérica y el Caribe, es decir, donde era fácil, vamos a decirlo así, por ejemplo, cambiar un gobierno con un golpe de Estado militar y luego detrás de eso venía una represión violenta y brutal. Es decir, eso hoy no es posible. Entonces se topan con unos elementos ya de tipo cultural o de tipo idiosincrático que no logran discernirlo, bien sea porque efectivamente sus corresponsales aquí no le están dando el diagnóstico adecuado, pero se combina muy mal con una prepotencia imperial, que creo que creen o están convencidos que sus recetas van a funcionar de manera idéntica en todo el mundo. Entonces creo que esa combinación de las dos cosas es lo que lo está de alguna manera quitándoles afectividad, ¿no? Yo quiero preguntarle también, porque seguramente usted le hace seguimiento a través de las redes sociales, del Twitter en particular, que es lo que hacen los voceros de la Casa Blanca, Mike Pompeo, Marco Rubio, el propio presidente Trump, a través del Twitter, que escriben ante cualquier eventualidad sobre Venezuela y de qué manera. De hecho, a veces parece un asunto personal. Han pasado el límite a mostrar, por ejemplo, en el caso de Marco Rubio, a un Gaddafi vivo y a un Gaddafi asesinado, a una figura tan importante para el chavismo en Venezuela como Diosdado Cabello, que es presidente de la Asamblea Nacional del país, en uno de sus programas y luego tras las rejas, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo entenderlo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo coincido con lo que usted dice. Nosotros hemos analizado esto de muchas maneras, con grupos de colegas, y todos hemos llegado a la misma conclusión. Parece que se ha transformado en un elemento personal que no encaja con la idea que uno tiene como un dispositivo de poder imperial sofisticado, frío. Un asunto de alta diplomacia, eso parece que no está. Que tuviéramos 4 o 5 personajes que lo que estuvieran deseosos casi de venir aquí y resolver esto a golpe de puño con la dirigencia nuestra, porque es que efectivamente uno no puede entender esas declaraciones, además que son casi inmediatas, es decir, no parecen pasar por ningún tipo de análisis, y la pregunta que uno se hace: ¿qué tipo de efecto quieren lograr con esto? Pareciera más una catarsis personal y un deseo, vamos a ponerlo de esta manera, parece más una vanidad herida que un elemento político como tal, porque uno se pregunta, es decir, una respuesta como esta, como la que le dieron al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, a Diosdado Cabello, que le responde
casi así como Marco Rubio le respondió casi como desafiándolo a pelear. Exactamente. Y uno no encaja esto. Yo creo que esto tiene que ver con lo que analizábamos recién. Tenemos una idea de ese dispositivo de poder como tan perfecto y como tan sofisticado que cuando muestra estas debilidades uno queda como perplejo, ¿no? No estoy con esto subestimando su poder de destrucción, sin duda, pero indudablemente su nivel de sofisticación está chocando, al menos en este momento en Venezuela, con cosas que ellos no parecen lograr. Y me queda algo por preguntarle, y tiene específicamente relación con el chavismo y con el ser chavista. En el próximo segmento en el Noticia vamos a analizar la historia, pero aquí desde la psicología social es muy importante también revisar este hecho, porque también se topan con una realidad. Totalmente. Es que hagan lo que hagan, digamos, si ante una eventualidad logran desestabilizar aún más el país, el chavismo está allí. Totalmente. Es decir, no pueden eliminar a millones de personas chavistas. Totalmente. Ahí hay otro elemento que yo creo que es una de las claves de por qué esto tampoco ha funcionado. El chavismo va mucho más allá de, a esta altura, de ser un proyecto político. Primer desconocimiento histórico que tenemos desde 1999 hasta la fecha. Es decir, al chavismo, la oposición y sobre todo el dispositivo imperial lo vio siempre subestimándolo. Es decir, creyendo que esto iba a pasar, que esto era un militar nacionalista, que no iba a durar mucho. Así se comenzó a concebir el chavismo. En la medida que el chavismo fue evolucionando como proyecto político, también se fue constituyendo una identidad. El chavismo es una forma de ser, es una identidad cultural, vamos a decirlo así, que además es muy grande, y esto es importante que lo entienda la gente también en el exterior. Han vendido la imagen, bueno, de que Maduro es un dictador solitario allá en Miraflores, que no tiene apoyo, y el escaso apoyo está tarifado, es decir, es gente que le pagan, que la obligan a ir, etc. El chavismo son millones de personas, pero además de que son millones de personas, están cohesionados en torno a un proyecto. Y están cohesionados en torno a un proyecto que lo valoran de una manera superlativa, que le da un sentido existencial. No quiero sobreestimar esto, no se confunda esto con que es una especie de secta ni de religión. Tiene altísimos niveles de conciencia, pero tiene una alta adhesión afectiva emocional. Como todo grupo, cuando es atacado, se cohesiona. Y eso es una lógica que parecen no entender. Creo que han errado pensando de que era algo fácilmente derrotado, y cuanto más lo atacan, obviamente, más se cohesiona. Obviamente. Y ahí hay una clave que no logran descifrar tampoco. Muchísimas gracias, profesor Giuliani. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero le aseguro que aquí me quedaría conversando con usted. Igualmente. Muy interesante y profundo. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia Venezuela, la tercera arista, vamos a revisar la historia porque sin duda juega un papel central en los pueblos. Hay dos hechos. Bolívar y Chávez están en la clave para comprender por qué la revolución bolivariana está firme ante la embestida de la derecha internacional. Un historiador, una particular investigación venezolana nos ayuda a entender el fenómeno. Tenemos esta información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. Es Noticia Venezuela, la tercera arista. 20 años de chavismo no se producen por azar. En esta coyuntura adversa se evidencia la fortaleza de un pueblo que ha tenido que resistir, que ha luchado por su autodeterminación. A continuación vamos a revisar algunos hitos que dan cuenta por qué no será tan fácil vencer a quienes hoy continúan el legado de Bolívar y Chávez. Con la llegada al poder de Hugo Chávez el 6 de diciembre de 1998, no fue un cambio más en el sistema político venezolano. Además de poner fin al pacto de Punto Fijo y las promesas de un pueblo con mayor protagonismo, con él, las ideas del libertador Simón Bolívar volvieron a escena, casi 200 años después de su gesta histórica. La primera medida del mandatario fue convocar a un referendo para que el pueblo dictaminase sobre el futuro de la patria. Meses más tarde, nacía una nueva constitución y con ella la República Bolivariana de Venezuela.
Sin embargo, el camino de transformación elegido por el pueblo venezolano no fue fácil. El 12 de abril de 2002, la derecha, con la ayuda del poder mediático y el Pentágono, dieron un golpe de Estado a Chávez. Pese a esto, tras horas de angustia y violencia, la presión popular y la unidad cívico-militar posibilitaron el retorno del presidente constitucional. Meses más tarde, una nueva embestida desde sectores de la burguesía se daría con el llamado paro petrolero, que terminaría en un rotundo fracaso. Las estrategias variarían a lo largo de los años para tratar de desestabilizar al gobierno bolivariano. A veces se recurrían a la violencia directa, como en la operación denominada La Salida en 2014 o las Guarimbas de 2017. Y en otras oportunidades, intentarían afectar a sectores sensibles para la población, como lo sucedido recientemente con el incendio de una distribuidora de alimentos del programa CLAP en La Guaira o en el galpón de insumos médicos en la ciudad de Guarenas. A esto se suma un nuevo ataque al sistema eléctrico del país, así lo reseñaba el tuit de Freddy Bernal, protector del estado Táchira. El saboteo que sufrió el sistema eléctrico venezolano es una prueba de que el imperio norteamericano sigue atacando al pueblo de Venezuela. Quieren generar un malestar social. Pero les digo, no podrán con los hijos de Bolívar y de Chávez. Somos Caribe, somos revolucionarios. Tras 20 años y 23 elecciones ganadas de un total de 25, el proyecto chavista y bolivariano sigue vivo, pese a los reiterados ataques que buscan quebrarlo. Con sus actos cotidianos, el pueblo venezolano demuestra que las raíces históricas tienen un valor tan profundo que difícilmente se desvanecerá. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Diego Silva. Diego es historiador, investigador, escritor del libro El Pentagrama y la Espada. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Quiero de una vez mostrar el libro que nos enviaste para conversar acerca de ello y lo que significa en este momento, sobre todo cuando hablamos de Bolívar y de la historia de Venezuela y de tantas otras naciones del continente. Aquí está El Pentágono y la Espada. El Pentagrama. Pentagrama. El pentagrama y la espada, exactamente, el pentagrama y la espada, aquí está. Diego Silva, como el escritor y el investigador, ¿cuánto tiempo tardaste realizando esta investigación? Y algo también muy, muy interesante, recopilando tantos documentos históricos para este documento. Sí, bueno, también quería aclarar que mi rol básico es el de compositor. Por Muy eso bien. Cuando yo me vinculo con estos maestros, soldados, luchadores, independentistas, yo me vinculo con ellos desde el epísteme de un compositor, pero también desde el epísteme de un compositor que cree en la liberación de los pueblos. Yo, igual que ellos, creo en la liberación de los pueblos de América, he sido un luchador, por eso me identifiqué con ellos, ¿no? El material que contiene este libro me llevó aproximadamente unos 3 años, porque es un material desconocido. Un material que reposaba primero en la Escuela Superior de Música, José Ángel Lama, y en una colección que estaba en la Biblioteca Nacional de Venezuela en el Departamento de Audiovisuales, ¿no? A raíz de una invitación que me hacen a mí para presentar en el Bicentenario de 1810, del 19 de abril, para presentar una actividad en PDVSA La Estancia, a mí me hacen llegar, yo llego a ver los manuscritos, ¿no? Cuando yo veo los manuscritos, yo restauro una de las piezas. Por cierto, cuando tú me decías antes de entrar que habías hallado una, bueno, esa es una de las primeras que yo restauré y que yo quedé muy impactado porque no se trata de lo que normalmente conocemos por canción, que uno cree que es un himno, como aquel el de la Federación, ¿no? El cielo encapotado presenta. No. Cuando yo me encuentro este material, me encuentro que son unas piezas sumamente elaboradas, muy elaboradas. Eso tiene la escuela de Rossini, ¿verdad? Estamos escuchando a Rossini, a Haydn, a Mozart, con ecos de Monteverdi. ¿Quiénes manejan eso? Los compositores patriotas que convirtieron la heredad que les llega por la colonia en un vector de liberación. Utilizaron textos bastante atrevidos, diría yo, muy temerarios, ¿no? Muy frontales contra la monarquía española y arriesgaron sus vidas. Hay datos históricos concretos de entre 1814 y 1821 asesinaron, muchos de ellos murieron en combate, fueron soldados. De hecho, uno de los que yo destaco aquí, que es muy conocido en la historia de la música
de tradición escrita en Venezuela. Mecerón fue oficial del ejército de Bolívar, estuvo en las tropas, y cuando Bolívar vino en 1827 por última vez a Caracas, Mecerón le entregó su espada. O sea, Mecerón se dedicó luego completamente a la música. Entonces la mayoría de estos que están aquí en este libro, sin excepción, estuvieron comprometidos con la lucha independentista, con la guerra de independencia. De hecho, de Venezuela. Algunos de los que yo nombro al comienzo, que estuvieron entre 1810, cuando se da ese fervor en Caracas, y después cuando en 1814 se da la retirada ya con las tropas de Morillo que invaden, fueron asesinados. Muchos murieron en batalla. O sea, cerca de 30 de ellos mueren en combate. ¿Verdad? Entonces es algo que conmueve cuando tú dices, bueno, como toda una escuela de la élite musical más avanzada que existía en ese momento en Venezuela, solamente 2 compositores de la élite más avanzada no participaron de la lucha independentista, solo Increíble. 2. El resto se volcó a la lucha independentista. Y Lino Gallardo, que tú me hablabas de él además era un músico muy especial, porque él se manejaba en los ámbitos populares y en los ámbitos académicos. Él era el muñeco de la ciudad, él era el especial de Maro Romero de la época. De él es una famosa canción que dice, cuando la perica quiere que el perico vaya a misa, se levanta muy temprano y le plancha la camisa. Entonces, pero también hacía obras de corte académico muy profundas, y él se vinculó con la lucha independentista. Claro. Profesor Diego, vamos a revisar precisamente uno de los trabajos que usted ha realizado. Aquí está. La fama, la fama, la fama elevó un hombre Bolívar, la fama elevó sobre otros seres que el mundo, que el mundo, que el mundo admiró. Ahí lo tenemos. Esta es la pieza Tu nombre Bolívar de 1824 con la música de Lino Gallardo, la interpretación como solista del barítono Francisco Salazar. Hoy en día esto es realmente una obra para revisar, para profundizar y también para traerla a colación de la coyuntura nacional. ¿Por qué esta historia debe conocerse? Hay una tendencia un poco maliciosa del neoliberalismo de hacer ver a los artistas como unos seres que no se vinculan con la sociedad y con la política. Es una tontería, porque el acto que acabamos de ver ahorita en la frontera, ese concierto que hubo, fue un acto político, fue un concierto político, eminentemente político, ¿no? Todos ellos, unos son vectores orgánicos y otros fueron incautos, para decirlo pues en términos respetuosos, pero algunos de ellos son operadores orgánicos de un pensamiento político que nos adversa en este momento, que nos agrede, que nos somete a una presión, que ha puesto a nuestros pueblos, a los pueblos que unió Bolívar, que están aquí representados, los quiere poner a pelear. Entonces, es interesante que el joven, el que se está formando, entienda que el hecho de que un artista, un compositor, un artista plástico, ahí tenemos a Picasso, por ejemplo, ¿no?, se identifique con un pensamiento social o apoye una causa, ¿verdad?, una lucha social, eso no lo desmerece ni lo hace menos artista y menos profundo que otros. Eso ha sido un cuento que han querido venderle a la juventud cuando va a los conservatorios. Siempre, no, los artistas no se meten en política. Bueno, a lo mejor no se meten a nivel activo como por decir así, ser un funcionario. En el servicio público, en función pública. Pero de que tienen una posición ante la vida y que la tienen y que la pueden manifestar, es necesario, porque eso se rompe ese cuento de que eso no es así. Estos artistas, todos estos compositores, no solamente apoyaron la causa independentista, que algunos de ellos murieron por esa causa. O sea, ellos no estaban jugando. Ellos soltaron sus instrumentos y se fueron a la guerra. Y después, cuando termina la primera parte de la guerra, porque termina la primera parte en 1821, después empezó la segunda parte, que hemos seguido en esa guerra. Cuando llegan las tropas libertadoras a Caracas, muchos de ellos entran a Caracas, y en vez de apoltronarse
a recibir loas y aplausos. Los aplausos. No, siguieron componiendo este género que se hizo único en el mundo occidental de su época. No existe ni en la Revolución Francesa, ni en la lucha independentista de Estados Unidos, ni en ningún país de América un género como este que se generó en Caracas. Fue el género de esa canción patriótica que estos maestros hicieron sinfónico coral. Es decir, ellos han podido componer como otros, como estaba de la moda, ópera, pero ellos hicieron estas canciones con unos textos, como le decía, temerarios, fuertes, textos que en ese momento tienen que haber hecho temblar a cualquier monárquico, porque realmente eran personas decididas. Entonces, es un ejemplo, creo yo. Y era la música a través de ellos ahora como podría, por ejemplo, ser una plaza pública, ¿no? Un atrio público. Era la música, la forma de llevar el mensaje. Bueno, aquí hay una pequeña diferencia, que es lo que a mí me parece que yo quiero resaltar aquí, ¿no? Dígame. Estos compositores pertenecían a una élite musical muy avanzada. Ellos eran del ámbito de la música de tradición escrita, independientemente de que todos ellos, porque somos americanos, no somos europeos, como decía Simón Rodríguez, nosotros no somos europeos de América, somos americanos. Mira, y nos estamos todavía redescubriendo. Ya en la Carta de Jamaica, ya Bolívar perfila quiénes vamos a ser nosotros o quiénes podemos ser nosotros. Entonces, estos compositores que pertenecen a ese ámbito y obviamente emparentados con su cotidianidad de la música popular en la que seguramente vivían y a la que seguramente interpretaban, porque yo la encontré en estas piezas. De hecho, ahí están los primeros esbozos de lo que nosotros llamamos joropo. Ahí está, en una de las piezas está una secuencia que tú le pones una maraca y un cuatro y es un joropo. Es un joropo. Ya está, entonces esa sensibilidad, eso está flotando en el ambiente. ¿Y te trajeron, después de toda esta guerra independentista de la primera parte, inspiración de música de otras partes del continente? Yo creo que estos compositores, en la medida en que ellos, en ese deambular trashumante que tuvieron durante los años de guerra, algunos de ellos, no es posible que ellos hayan llegado, algunos de ellos, a Caracas y de la noche a la mañana fueron a dirigir una orquesta por arte de magia. Claro. No, de algo se estaban nutriendo, de algo se estaban nutriendo. Y le voy a dar un dato interesante. Cuando triunfa el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, en la batalla de Ayacucho, a los 5 meses se estrenó en Caracas una obra de José María Zaza llamada Canción a los Vencedores del Sur, para celebrar el logro de Antonio José de Sucre en Ayacucho. Estos compositores en sus canciones hablan de Colombia. Cuando hablamos de Colombia no hablamos de la Nueva Granada, sino las 5 naciones que unió Bolívar, porque ese era el nombre que tenía, esa gran república, y allí ellos cantan la unidad americana. Ya están cantando la unidad americana. Hasta 1830, que el grupo que ya conocemos conspira y fracturan la unidad americana. Esa es una gran fractura que hubo. Son 1830 con Páez, Santander, Obando y todos los demás que ya conocemos en la historia. Pero estos compositores se mantuvieron siempre fieles a la idea original, por decirlo así, de Miranda y a lo que Bolívar combatió. Muchas gracias, Diego, por habernos contado de una manera tan sintética el interior de estas páginas, el pentagrama y la espada. Lo dejo para ustedes, para su interés, lo encuentran a través de distintas vías. Aquí está. Realmente es una pieza de historia para analizar y para disfrutar, entre otras cosas. Además, les mostrábamos a ustedes partes solamente muy breve de las composiciones que se encuentran en internet, Diego, y allí las pueden encontrar. Con eso te despido. Un placer y muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia_Telesur, @TatianaTelesur. Vamos a finalizar a propósito de la música. Bueno, con más música es la campaña de nuestra casa periodística de Telesur, con ese anhelo profundo de la paz. Con eso los dejamos, con tambores de paz. Hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros. Estamos firmando precisamente para que saque las garras del imperio de nuestro país. Amigos de América Latina, desde Buenos Aires, les habla Víctor Hugo Morales por la situación en Venezuela. Hay que luchar por la paz y hay que tener memoria. Todos sabemos lo que ha ocurrido en nuestra América Latina con los golpes de Estado. Cada vez que hubo violencia neoliberal en nuestros países, fuimos muy desgraciados. Pero no puede ser un buen venezolano, no puede ser un buen americano cualquiera que desee que en su patria
haya una invasión de una potencia extranjera para darse el gusto político de derribar a sus enemigos. El viento del norte no está escogiendo quién menos, quién más. Lo mismo dispara la luz, lo mismo a la oscuridad. Para eso mi hermano está...